Listo. Entonces, de lo que habíamos visto inicialmente, vamos a revisarlo nuevamente. Habíamos en la clase anterior revisado acerca del desarrollo embriológico del corazón, ¿sí? En cuanto además al desarrollo de las arterias y cómo éstas se han venido formando. Hablamos además de la circulación fetal y nos quedaba pendiente realizar el taller. Este taller en el que el objetivo principal es conocer las anormalidades del sistema circulatorio. Déjenme, les voy a retirar si no me olvido en esta parte de aquí. Listo. Entonces, realizamos grupos de trabajo con su representante y vamos a resolver el primer caso. Sí, vamos a discutir cada uno de los casos para también, de tal forma, nosotros poder entender estas malformaciones y cuáles son las más comunes y posteriormente reforzar el conocimiento en cuanto a las anormalidades. Entonces, no sé cómo están divididos los grupos, pero vamos a resolver el primer caso que habla de un pediatra que detecta la existencia de un defecto cardíaco congénito en un lactante y explica a la madre del niño que se trata de una malformación congénita frecuente. Entonces, Diego, si usted me ayuda nombrando a quienes fueron. Ok. El grupo número 1 es de la señorita Michelle Freire. Ya, entonces, el grupo número 1, ¿qué discusión tuvieron acerca de cuál es el tipo más frecuente de defecto cardíaco congénito a esta edad, ¿no? De este lactante. Doc, buenos días. Buen día. Bueno, mi grupo, primero iniciamos discutiendo para saber qué es un defecto cardíaco y cómo se produce, y posterior a ello resolver las preguntas. Ya, entonces, que intervenga el grupo, lo realice de forma activa, todos participen, por favor. Sí, Doc, todos tenemos nuestra parte. Ya, entonces, Bueno, entonces respondiendo primero, para poder responder las preguntas, decidimos ver qué es el defecto cardíaco en los lactantes. Y según buscamos, y nos salió que los defectos cardíacos congénitos son problemas que se producen con la estructura del corazón y están presentes en el momento del nacimiento. Nos decía también que estos defectos van a afectar las paredes del corazón, las válvulas cardíacas, las arterias y las venas que están cercanas al corazón. También puede provocar que el flujo de la sangre vaya en dirección equivocada, al lugar equivocado o por ende detenerse por completo. También nos decía que aproximadamente 1 de cada 100 bebés nace con un defecto cardíaco. Algunos van a ser graves, pero otros no. Y los defectos cardíacos más frecuentes se van a diagnosticar durante la lactancia y el nacimiento. Y la infancia, perdón. A continuación, nuestros compañeros nos van a explicar el por qué se producen estos defectos y vamos a ir respondiendo las preguntas que nos decían el problema. Listo, entonces, de lo que hemos visto, ¿no es cierto? Está muy bien la intervención de Micaela. En cuanto a cómo es que ocurre que exista este efecto cardíaco. Entonces, vamos a responder esta primera pregunta de cuál es el tipo más frecuente de efecto cardíaco congénito. ¿Qué significa congénito? Significa que esto fue adquirido durante el nacimiento, durante la concepción. Eso significa esta palabra congénito, ¿sí? Entonces, de tal forma que vamos a ver cuál es el más común y nosotros poder, cuando tengamos un lactante en el que una madre, escuchemos un soplo, escuchemos alguna arritmia en el corazón, poderle decir cuál es el defecto más frecuente que puede tener, obviamente si no ha tenido alguna enfermedad previa, y posteriormente poderle dirigir hacia qué es lo que debería hacer. Ya, entonces continuemos. Ya, Doc, yo les voy a explicar por qué se produce un defecto cardíaco. Generalmente el defecto cardíaco se produce por una malformación malformación anómala del corazón durante el desarrollo fetal. Pero en la mayoría de casos no va a existir una razón exacta o, digamos, que sea al 100% por la que se produjo el defecto cardíaco
cardíaco congénito. Entonces se dice que se produce por una herencia multifactorial. Esto quiere decir que van a haber varios factores que van a ser causantes del defecto congénito. Entonces van a estar defectos o factores, mejor dicho, genéticos y ambientales, en donde la combinación de los genes de los padres y los factores ambientales van a desarrollar la enfermedad. Algunos de los principales factores de riesgo que van a provocar el defecto cardíaco congénito están, que principalmente la mayoría van a ser de una herencia autosómica dominante. Esto quiere decir que va a tener 50-50, 50 posibilidad de que el feto nazca con este defecto cardíaco si los familiares, hermanos o padres ya lo tuvieron, o el otro 50% si que no nazca con este. Ya. Y van a estar también relacionados en el caso de la genética a algunos síndromes como el síndrome de Down y el síndrome de Down, el síndrome de la trisonomía 13 y 18 y el síndrome de Turner. Otro también va a ser en caso de que a la madre le dé rubiola o diabetes durante la edad gestacional o que esté embarazada. Y también el uso de medicamentos como en el caso del litio que se usa para el tratamiento de las enfermedades mentales, en este caso la bipolaridad, y el otro era la isotretinoína, que se usa para el tratamiento del acné. También afecta mucho y da mayor posibilidad de que se produzca este defecto cardíaco congénito si la madre toma alcohol o fuma antes y durante el embarazo. Y eso eran digamos, las posibles causas de por qué se produce un defecto congénito. A continuación, mis compañeros van a responder a las preguntas. Muy bien, gracias Lizeth por la introducción. Entonces, los defectos congénitos, las malformaciones, cuando ya han sido dadas a medida que va pasando la edad gestacional, ¿no es cierto? Cuando ya el feto ha pasado probablemente la semana 12, el primer trimestre del embarazo, algún defecto puede ser llevable, por así decirlo, puede ser de manera este defecto congénito puede ser liberado, puede ser manejado durante el desarrollo del embarazo. ¿Por qué les comento esto? Porque la mayoría de los casos, la mayoría de los defectos congénitos que son incompatibles con la vida, es decir, alguna malformación que ya viene desde las primeras 12 semanas, ocurre que puede haber ocurre el aborto, ¿no? El aborto espontáneo, esto siempre dentro del primer trimestre del embarazo, porque como se habla, la naturaleza es sabia, entonces cuando el bebé, el embrión está en su formación y algo está pasando en su formación embrionaria, obviamente la naturaleza dice esto no es compatible con la vida y lo elimina, entonces la mayoría de los abortos espontáneos, en aquellas mujeres que sufren abortos dentro de las primeras 12 semanas de embarazo, generalmente está ligado a un defecto en cuanto a malformaciones. Obviamente en este momento estamos viendo lo que es defectos cardíacos, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar a ese punto. Continuemos. Ok. Muy buenos días, Doc. Discúlpeme si no llegó a prender mi cámara, está un poquito inestable mi internet, así que voy a dar de esta manera. Muy bien. Vamos a responder la primera pregunta, que es respecto a cuál es el tipo más frecuente de defecto cardíaco congénito. En esta parte, el grupo no se pudo poner de acuerdo exactamente al cual porque existen diversos defectos cardíacos congénitos, pero decidimos encontrar aquellos que más pueden estar frecuentes en un recién nacido. Vamos a comenzar con el defecto cardíaco congénito, uno de los más frecuentes, y es la válvula aórtica bicúspide. Cuando esta válvula es bicúspide, solamente contiene dos de las valvas en lugar de 3. Esta generalmente no va a causar problemas durante la lactancia o durante la infancia, por lo que puede no diagnosticarse hasta que la persona alcanza cierta edad, la edad adulta. Estos defectos cardíacos se van a diagnosticar sobre todo, los defectos que se van a poder, que
se van a poder diagnosticar durante la lactancia o la infancia, se van a llamar los defectos septales. Pueden ser auriculares o ventriculares. Otro de los defectos que llegamos a encontrar puede ser la comunicación interauricular, también conocida a veces como un agujero en el corazón. Este es un tipo de anomalía cardíaca congénita en la cual va a existir una abertura anómala en el tabique divisorio que separa las dos cavidades superiores del corazón, las aurículas. En la mayoría de los casos, esta comunicación interauricular se va a diagnosticar y se puede tratar con éxito sin más complicaciones. En continuación, mi compañera va a seguir con más de estas. Ya, de ahí veíamos también la tetralogía de Fallot, que esta se trata de un defecto cardíaco que presenta 4 problemas cardíacos, que estas eran estenosis de la arteria pulmonar, la comunicación interventricular, la dextroposición de la aorta y la hipertrofia ventricular derecha. Esta se caracteriza porque el tronco pulmonar es pequeño y puede haber grados variables de estenosis de la arteria pulmonar, al igual que cianosis, pero no se observa en el momento del nacimiento. Esta tetralogía también se produce cuando la división del tronco arterioso es desigual y el tronco pulmonar presenta estenosis. De ahí, otra enfermedad que también teníamos era la estenosis de la válvula aórtica, que esta se caracteriza. A ver, sí, vamos a hacer una síntesis en cuanto a este caso en particular, ¿sí? Lo que habla este caso en particular es que debemos conocer cuáles son los defectos cardíacos congénitos más frecuentes. Usted no sé si me va a nombrar todas las malformaciones que, bueno, obviamente ya sus compañeros en la revisión que se hizo la clase anterior ya nos los nombraron. Lo que debíamos decir es investigar qué enfermedades, qué cardiopatías son más frecuentes. Entonces, de acuerdo al porcentaje, porque más abajo dice, hay que revisar de acuerdo al porcentaje, no sé. Bueno, yo creo que ustedes tienen acceso a revistas científicas en las cuales ustedes pueden entrar a los artículos, como les decía, en esos artículos uno puede revisar qué cardiopatías son más frecuentes a nivel mundial, a nivel local, a nivel regional. Dentro de las primeras que debían haber nombrado son las cardiopatías en cuanto a las que afectan el flujo sanguíneo. Sí, entonces los que hay cortocircuitos, generalmente esos son los más comunes. Los de cortocircuito de izquierda a derecha. Sí, ustedes recordarán cuando habíamos visto, déjenme ver si puedo pasarme al siguiente gráfico. En la circulación, ¿no es cierto? En la circulación fetal, aquí existe un tabique. Y acá también, ¿no es cierto? Hay una formación a nivel del tabique interventricular. Entonces, no sé si ustedes investigaron en cuanto a esta malformación, que aquellos cortocircuitos que van desde el lado izquierdo a derecho o viceversa. Sí, pero generalmente la sangre, como ustedes ya al momento saben, que el momento del nacimiento, cuando un recién nacido nace, este cortocircuito debe cerrarse. Entonces puede haber aquí alguna malformación, no se formó por completo el tabique auricular o el tabique interventricular. Y obviamente, como va a ser mayor la presión del lado del corazón izquierdo, va a ocurrir que la sangre va a fluir de izquierda a derecha. Esos son los cortocircuitos más comunes en el caso de una malformación. Hay otras cardiopatías que van a obstruir el flujo de sangre. Recuerden que había la persistencia también del conducto arterioso, ¿sí? Esta persistencia del conducto arterioso también es bastante frecuente. Y obviamente, como en tercer lugar se puede decir, hablarlo de las cardiopatías que causan cianosis. Si a un niño nosotros le vemos que se pone cianótico, bueno, el término cianótico significa que se pone de color azulado su piel, es el momento en que uno lo revisa, la saturación de oxígeno al realizar en su dedo índice se puede visualizar
que su saturación no es la adecuada, es decir, que no hay el suficiente oxígeno, la suficiente sangre y existe este cortocircuito. Entonces, no sé si ustedes lo buscaron por estos porcentajes o me van a hablar todas las malformaciones que ya nos comentaron sus compañeros. No, Doc, de ahí solo era la estenosis de la válvula aórtica. Ya también Eso le iba a eso. hablar. Ajá, ya, entonces Ya, continúa. de ahí decíamos que esta estenosis se trata de un problema en el funcionamiento de una válvula que conecta el corazón con el cuerpo, por lo que ésta no se abre ni se cierra correctamente y puede presentar diversas fugas. También decíamos que esta es cuando la sangre que sale del corazón queda atrapada debido al mal funcionamiento de una válvula, la presión dentro del corazón puede aumentar y causar daños. También decíamos que los bordes de la válvula suelen estar fusionados para formar una cúpula con un orificio estrecho y este puede ser también congénito y aparecer tras el nacimiento. Este también incrementa el trabajo del corazón con hipertrofia del ventrículo izquierdo y la aparición de ruidos cardíacos anómalos, es decir, de soplos cardíacos. Listo, entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, lo que corresponde a las cardiopatías más frecuentes, más que todo aún en un lactante, en un recién nacido. Recuerden que este circuito fetal, esta circulación fetal, el cierre, la circulación se debe restablecer inmediatamente. Esto se restablece de forma inmediata, no va a esperar 1, 2 días, ni un mes, ni 2 meses. Esto es inmediato. Uno corta el cordón umbilical y la circulación debe ser como la de un ser humano normal. Una circulación como conocemos por las aurículas, por los ventrículos. Si existe alguna persistencia, algún cortocircuito de izquierda a derecha, que son los más comunes, estos ya son malformaciones que, bueno, obviamente, de como ya nos explicaron sus compañeros, debemos revisar en cuanto a qué fue lo que la madre tuvo previamente, que si tuvo alguna predisposición genética, exposición a algún agente externo para estas malformaciones. Entonces, aquí habla que qué porcentaje de cardiopatías cabe atribuir a este defecto. No sé si ustedes lo van a responder. Sí, Doc. Bueno, dentro de la cardiopatía congénita, que es una malformación más frecuente, entonces dentro de la incidencia es del 5 al 12%, ya que hay cardiopatías como la válvula aórtica bicúspide o el prolapso mitral. Y también el porcentaje depende de los métodos de diagnóstico, ya que mediante la ecocardiografía se identifican muchas cardiopatías congénitas, como la comunicación interventricular muscular, la comunicación interauricular, el ductus y la válvula bicúspide aórtica. También las cardiopatías congénitas se diagnostican en el segundo trimestre con la posibilidad de la interrupción del embarazo y hace que la incidencia de esta se pueda ver afectada en el número de recién nacidos vivos con cardiopatías. Además, los problemas con los cromosomas que dan lugar a síndromes genéticos a menudo resultan en mayor incidencia de malformaciones cardíacas infantiles, como en el caso de bebés con anomalías cromosómicas, cerca del 30% tendrán un defecto cardíaco. Y también existen una serie de anomalías cromosómicas asociadas con defectos congénitos del corazón. El análisis cromosómico se puede hacer a partir de una pequeña muestra de sangre para detectar una anomalía cromosómica en un niño con defecto cardíaco congénito. Y también mencionar que la comunicación interventricular es el defecto cardíaco más frecuente, ya que ocurre en aproximadamente el 25% de niños con cardiopatías congénitas y la mayoría de los pacientes con comunicaciones interventriculares grandes tienen un cortocircuito de sangre de izquierda a derecha, lo que provoca cianosis e insuficiencia cardíaca congestiva.
Listo, entonces creo que ahí ya respondimos, ¿no es cierto?, el porcentaje de qué cardiopatías son las más frecuentes. Dentro de esas, la C y B, la comunicación interventricular que nos acaba de explicar su compañera, y estas tienen alrededor del 25% de las cardiopatías congénitas. Estos cortocircuitos, como bien ya nos dijo, lo que causan en los recién nacidos es la cianosis. Recuerden, cianosis significa coloración azul en la piel, una mala saturación. Generalmente esta coloración azul, lo que se puede visualizar es a nivel de los, alrededor de los labios en el recién nacido, ¿no es cierto? Se pone un color azulado. A nivel de las zonas distales, digitales de los dedos, se puede visualizar que de igual manera tienen un color azulado. ¿Y qué problemas podría manifestar el lactante si el defecto congénito fuera grande? Bueno, entonces las comunicaciones interventriculares, cuando son muy grandes, porque cuando se produce una comunicación interventricular que sea membranosa o muy pequeña, se va a cerrar espontáneamente. Sin embargo, cuando sean de un calibre grande, entonces lo más importante que van a provocar son un flujo sanguíneo pulmonar excesivo y además la hipertensión pulmonar. Esto va a provocar también disnea, es decir, dificultad respiratoria y también insuficiencia cardíaca en los niños. También cuando se produce un ventrículo único, se observan la transposición de las arterias de calibre grande o TAG y además una cavidad de salida rudimentaria. Cuando los niños tienen esto, suelen fallecer en etapas tempranas. Entonces, algunas complicaciones un poco más comunes pueden ser la insuficiencia cardíaca, que es provocado porque con la comunicación interventricular el corazón trabaja más y bombea demasiada sangre a los pulmones. Esto, como ya sabemos, es porque pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y casi la mayoría de sangre va a ir por la arteria pulmonar. También puede provocar hipertensión pulmonar, que es el aumento de flujo sanguíneo a los pulmones. Bueno, esto debido a la comunicación interventricular, que como ya lo expliqué, pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Entonces, el trombo pulmonar puede soportar cierta presión, pero cuando esta es prolongada va a provocar un daño. Y también puede provocar el síndrome de Eisenmenger, que es el flujo sanguíneo a través del orificio, es decir, el flujo inverso. También puede provocar la endocarditis, que es la inflamación del endocardio. Esto se provoca porque se van a acumular plaquetas, se va a acumular fibrina u otras células inflamatorias en las válvulas cardíacas. También otros problemas un poco menos comunes pueden ser los ritmos cardíacos anómalos, como la taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, o la bradicardia, que es la disminución. Y también problemas en las válvulas cardíacas. Listo, entonces Michelle nos ha explicado los defectos que puede causar esta malformación. Generalmente, como les explico, estos defectos, si son mínimos, es decir, si la apertura, el cortocircuito de izquierda a derecha es mínimo, probablemente tardemos en diagnosticarlo en un recién nacido. Pero estos tipos de defectos son más conocidos en aquellos lactantes que tienen la trisomía 21, ¿no es cierto? Lo que nosotros conocemos como el síndrome de Down. Entonces, en estas malformaciones se puede visualizar que son más comunes y estos niños ustedes han visto, ¿no es cierto? Primero, en aquellos niños en sus primeras etapas de vida, lo que se puede ver es que si tienen 1 o 2 meses, no tienen una buena ganancia de peso, ¿no es cierto? Son más delgaditos que los otros niños, son más pequeños. Generalmente, si se los lleva a un control médico, se puede escuchar un soplo cardíaco, que va a ser lo más común, la hipertensión que bien ya nos dijo Michelle.
en cuanto a lo que se va a encontrar. Pero si el defecto ya es más grande, esto va a ser probablemente incompatible con la vida, ¿no es cierto? Si no se llega a solucionar de primera instancia. Entonces, siempre necesitamos tener en conocimiento estas malformaciones, porque pueden producir arritmias, pueden producir hipertensión a nivel renal. O sea, si ustedes ven a nivel del corazón, posteriormente ustedes van a ir asociando como si el corazón no bombea la sangre suficiente, su cerebro, el cerebro del niño que tiene esta cardiopatía, le va a decir que no está recibiendo la sangre suficiente cada uno de los órganos. Entonces, ¿qué va a hacer? Que el corazón trabaje el doble, trabaje el triple. Y esto va a producir una falla cardíaca. Entonces, lo que principalmente necesitan los niños, primero puede ser un tratamiento médico, pero el tratamiento médico inicial está ligado a disminuir un poco la presión, la hipertensión que puede causar con medicamentos que ustedes ya posteriormente se van a familiarizar con los IECA, con diuréticos. Y posteriormente lo principal va a ser un tratamiento quirúrgico, una reparación directa del defecto cardíaco. ¿Sí? Entonces son niños, como ustedes ven, estos niños que tienen, ¿cómo les explico? El principal defecto que podemos nosotros palparlo es en estos niños que tienen síndrome de Down. Entonces en estos niños, ustedes saben que ellos están todo el tiempo en cirugía. Si no tienen defectos cardíacos, también tienen defectos gastrointestinales. Entonces son defectos, son malformaciones que se vienen dando. No sé si el grupo tiene alguna otra intervención, sino para continuar con el otro caso. Doc, sí, buenos días. Yo Buen le día. iba a detallar más en lo que es el flujo sanguíneo. Ok, listo. Entonces, Andrés, sigamos. ¿Ya? Entonces, como mencionamos anteriormente, una de las cardiopatías, de los defectos cardíacos más frecuentes era la comunicación interventricular. Entonces, sabemos que el flujo sanguíneo va, va a ser, va a ser un corto, un cortocircuito en el flujo sanguíneo de izquierda a derecha. Y el flujo sanguíneo en los lactantes que presentan este defecto se realiza de la siguiente manera. La sangre frecuentemente va a fluir del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho a través del defecto septo provocado, del defecto septo en el corazón, provocando así que la sangre oxigenada se mezcle con la desoxigenada. Esto va a ocasionar que la sangre rica en oxígeno se bombee de regreso a los pulmones y no hacia el cuerpo, causando una mayor presión arterial y mayor flujo sanguíneo en las arterias de los pulmones. Y como consecuencia de esto, el trabajo de los pulmones y el corazón será mayor. Listo. No sé si ya tienen alguien más o ya con eso culminamos. Con eso hemos culminado con nuestro caso. Ok, Micaela, gracias. Entonces vamos a seguir con el segundo caso para avanzar. Ya en resumen hemos tratado de intervenir en cada una de las intervenciones de sus compañeros para poder retroalimentar, ¿no es cierto? Y poder ser receptivos en lo que estamos valorando. El objetivo de este taller, de resolver estos casos, es que nos vayamos asociando con estas malformaciones y lo vayamos asociando con la parte embriológica, ¿no? Entonces, gracias al grupo número 1. Vamos con el grupo que corresponde, con el caso 13.5, en el que dice que en la autopsia de un hombre de 72 años que falleció debido a insuficiencia cardíaca crónica, se observa que el corazón ya es muy grande y que la arteria pulmonar y sus ramas principales están dilatadas. Tras abrir el corazón, se revela la existencia de una comunicación interauricular muy notable. Entonces, las preguntas dice, ¿qué tipo de CIA es más probable? Primero, siempre para resolver los casos debemos resolver términos, ¿no es cierto? Entonces, saber qué es una insuficiencia cardíaca crónica,
qué es lo que causa que las arterias pulmonares y sus ramas estén dilatadas, que ya han intervenido el grupo anterior y ya podemos tener una idea de lo que pasa. A ver, vamos con el siguiente grupo, por favor. Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Bueno, a nosotros nos tocó el caso 13.5 y como una introducción vamos a hablar acerca de la división de la aurícula primitiva. Nos dice que esta aurícula primitiva, a partir del final de la cuarta semana, se divide en lo que es las aurículas derecha e izquierda. Esto se da debido a la formación inicial de dos tabiques, el septum primum y el septum secundum. El septum primum es una membrana fina que tiene una forma semilunar que crece hacia los cojinetes endocárdicos, desde el techo de la aurícula primitiva, y esta divide la aurícula común en las mitades de lo que es derecha e izquierda. Entre su borde libre semilunar, los cojinetes endocárdicos aparece lo que es una abertura grande. Esta abertura se le conoce como el foramen primo. Este agujero actúa como un cortocircuito que permite el paso de lo que es la sangre oxigenada desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda. El foramen primum se va reduciendo progresivamente de tamaño y desaparece a medida que la cubierta mesenquimal del septum primum se fusiona con los cojinetes endocárdicos auriculoventricular que se encontraban fusionados para formar lo que es el tabique auriculoventricular primitivo. Antes que desaparezca este foramen primum, en la parte central del septum primum aparece una serie de zonas de perforación. Estas zonas de perforación son causadas por apoptosis. Cuando el septum primum se fusiona con los cojinetes endocárdicos, estas zonas de perforación, como decir, se unen y se forma otra abertura en el septum primum. Esta nueva apertura se le denomina foramen secundum. Mediante este foramen nos dice que mantiene el cortocircuito de la sangre oxigenada desde la aurícula derecha, hasta la aurícula izquierda. El septum secundum, en cambio, es un pliegue muscular grueso y que tiene una forma igual de semiluna. El septum secundum divide de forma incompleta, se podría decir, las aurículas, y como consecuencia se forma el agujero oval. Ahora, este agujero antes y después del nacimiento. Antes del nacimiento, el agujero oval permite que la mayor parte de la sangre oxigenada que alcanza la aurícula derecha a través de la vena cava inferior llegue hasta la aurícula izquierda. Y después del nacimiento, el agujero oval experimenta, digamos, un cierre funcional, ya que en la aurícula izquierda hay una mayor presión que en la aurícula derecha. Más o menos a los 3 meses, la válvula del agujero oval se fusiona con el septum secundum y forman lo que es la fosa oval. A continuación, mi compañero. Buenos días, doctor y compañeros. Vamos a empezar respondiendo a la primera interrogante, que nos dice qué tipo de comunicación interauricular es más probable. Para eso vamos a empezar hablando primero acerca de qué es la comunicación interauricular. Bueno, dicha comunicación no es más que un defecto que se da del tabique interauricular, es decir, es un orificio que se encuentra presente entre las dos cavidades superiores del corazón, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Como sabemos, la presión es más elevada en el lado izquierdo del corazón y por ende la sangre es impulsada a través del orificio del lado izquierdo al lado derecho, y esto puede llegar a ocasionar un agrandamiento de la aurícula derecha. Ahora bien, respondiendo a la interrogante, el tipo de comunicación interauricular más probable es de tipo ostium secundum. Para entender un poco mejor, ostium quiere decir orificio y es un término que se utiliza para denominar a los dos orificios que aparecen en el tabique interauricular durante el desarrollo. Bueno, este ostium secundum, sabemos que antes del nacimiento el corazón fetal tiene un orificio y a este se le denomina agujero oval, que se cierra 3 semanas después del nacimiento. Y dicho agujero también evita el paso de la sangre desoxigenada desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda.
Y cuando no se da el cierre de dicho agujero, se le denomina comunicación interauricular de tipo ostium secundum. A continuación, mi compañera les va a hablar acerca de la siguiente interrogante. Bueno, para responder a la siguiente interrogante que nos dice dónde podría localizarse posiblemente el defecto. Bueno, como ya explicó mi compañera, los defectos de la CIA o de comunicación interauricular de tipo ostium secundum se va a localizar en lo que sería la fosa oval, en la parte central o parte media del tabique interauricular. Y como también ya lo había dicho, esta fosa oval debería cerrarse un poco después de la fase postnatal o después del nacimiento. Se dice que aproximadamente este se cierra a los 2 años de edad, pero en la mayoría de personas esta fosa no se cierra totalmente y de esta manera no va a permitir el correcto paso de la sangre al corazón a no ser que haya una fuerza que lo empuje. Y bueno, si en edad adulta esta no se cierra espontáneamente y queda abierto aproximadamente unos 3 milímetros, se le va a diagnosticar con con un CIA tipo fosa oval. En la mayoría de casos, este se da de una forma inadvertida, es decir, que la persona no se va a dar cuenta que posee esta enfermedad y es lo que nos está explicando en el caso. La persona no se dio cuenta de su enfermedad y se le diagnostica a través de un examen que puede ser un ecocardiograma transtorácico o transesofágico. Bueno, también existen también otros tipos de CIA o de comunicación interauricular, para lo cual nosotros hemos visto que no son por las razones que ya les va a explicar posteriormente mi compañero. Bien, como estuvimos hablando de las razones por las cuales son o no son estos tipos de comunicaciones interauriculares, habíamos quedado que ostium secundum era la de este caso, puesto que tanto como ostium primum, la comunicación interauricular tipo venoso y la comunicación interauricular tipo coronario debieron haber sido visibles en la autopsia e incluso pudieron haber sido diagnosticadas antes de que nuestro paciente falleciera. Incluso este paciente pudo no haber llegado a los 72 años. Bueno, ostium primum no pudo ser porque el ventrículo debió haberse presentado hipoplásico y debió haber habido fallas en las válvulas tanto mitral como tricúspide. Entonces, este diagnóstico pudo haber sido temprano y nuestro paciente claramente no pudo haber llegado a los 72 años. En cuanto a los del tipo venoso y tipo coronario, el tipo venoso presenta que unas fallas en el drenaje venoso, donde las venas pulmonares no drenan a la aurícula derecha en lugar de drenar a la aurícula izquierda. Este tipo también es visible. Y el tipo coronario, este es del tipo más raro incluso, y suele estar acompañado con la persistencia de una vena cava izquierda, visible en la autopsia también. A continuación, la siguiente pregunta. A ver, de lo que ya haciendo un poco el resumen de sus compañeros, me parece claro, ¿no es cierto? Nos está hablando de que tiene un CIA debido a un ostium secundum, está muy claro eso. Entonces ese es el más probable debido a la edad del paciente y al visualizar aquí de lo que habla, que en este caso habla que tiene una insuficiencia cardíaca crónica. Recordemos, una insuficiencia cardíaca crónica significa que el corazón tuvo que hacer el doble, el triple del trabajo. Lo que pasa es que a medida que ocurre este cortocircuito de izquierda a derecha, hay un paso de sangre, ¿no es cierto? Se habla que para que este paciente haya llegado a los 72 años, el paso de sangre probablemente fue mínimo. Se puede hablar de que el tamaño hasta puede ser menor de 1 a 1.5 centímetros la abertura de este CIA. Pero eso, a medida que va pasando el tiempo, la sangre, ¿no es cierto?, va fluyendo de izquierda a derecha. Lo que va a ocurrir es que a nivel de la aurícula derecha, recuerden, la aurícula derecha recibe toda la sangre de vena cava superior, de vena cava inferior, ¿no es cierto?, y pasa hacia los ventrículos. En fisiología, no sé si ustedes ya lo están viendo, que el corazón, la aurícula derecha se contrae
para causar un llenado a nivel del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Entonces, si la aurícula derecha ya no tiene su volumen habitual, entre comillas, el volumen habitual se sigue aumentando, tiene que mandar más sangre hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se ve cargado de sangre, lo que hace es enviar con más fuerza hacia la zona de los pulmones. Entonces, todo lo que se ve afectado son cámaras derechas y por tal motivo es que aquí ustedes ven que habla de que sus ramas principales están dilatadas, porque esto lo que ocurre ya posteriormente, que va pasando mucho tiempo en una persona, más aún en este paciente que tenemos aquí, nuestro paciente de 72 años, lo que ocurre es que esta hipertensión arterial está ya muy marcada y causada por la insuficiencia cardíaca. Y todo es un círculo, un círculo. Entonces, si los pulmones aumentan su presión a nivel de pulmonar, porque obviamente ellos son los que envían la sangre oxigenada, ¿no es cierto?, hacia la aurícula izquierda. La aurícula izquierda dice, no me está llegando la sangre suficiente, entonces los pulmones también aumentan su presión. De la aurícula izquierda pasa a la aurícula derecha y de ahí al ventrículo y nuevamente todo es un círculo que el corazón no se va dando cuenta de que es una malformación y lo está tratando, entre comillas, de compensar. Sí, entonces esa sería la razón de que ha pasado tanto tiempo y probablemente esta malformación no fue grande, como bien nos dice Andrea, que no es una malformación que tenga un cortocircuito significativo y por eso probablemente es que se dio por mucho tiempo y el paciente lo que tuvo fue problemas de insuficiencia cardíaca, pero no se diagnosticó cuál fue la causa primaria. Ya, gracias. Continuemos, por favor. Ya, entonces la siguiente pregunta nos dice que expliquemos las razones de la dilatación de la arteria pulmonar y sus ramas principales. Para ello es necesario entender que esta también se le denomina dilatación idiopática de la arteria pulmonar y es un defecto del desarrollo durante la embriogénesis muy poco frecuente, que se caracteriza por la dilatación de la arteria pulmonar principal y esta puede estar acompañada con la dilatación de sus ramas o no. Los pacientes con estos procesos necesitan realizarse un proceso de exámenes diferenciales para captar bien lo que sería esta malformación y en algunos casos puede estar acompañado con neoplasias o linfomas. La etiología de estas aneurismas puede ubicarse en 3 grupos, pero nosotros analizaremos principalmente las congénitas, en donde decimos que esta es una malformación asociada a fallos en la comunicación interauricular y como ya acabamos de ver y bien lo han explicado mis compañeras. Así también pueden haber otros casos en que esta malformación, si se podría decir, puede ser adquirida debido a procesos infecciosos, como la sífilis o la bronquiopulmonía. Y si no se identifica, y si es que como usted nos acaba de explicar, si es que llegara a tener tal vez un diámetro más grande o más grave, entonces puede incluso terminar con la vida del neonato si es que no se llega a identificar adecuadamente. Pero este no ha sido el caso, ya que el paciente ha tenido una vida bastante larga y llegó a sus 72 años. A continuación, mis compañeras van a explicar la última pregunta. Bueno, todavía no es una vida bastante larga, ¿no? Porque 72 años todavía está joven este paciente, pero ya ha pasado algún tiempo desde su nacimiento, por eso es que denota en la edad, ¿no es cierto? Ya, continuemos. Ya. En cuanto a la siguiente pregunta, nos dice, ¿cuál podría ser la causa de que no se hubiese diagnosticado antes? Pues posiblemente el paciente durante su desarrollo en el útero, como ya hablamos anteriormente, no se va a formar correctamente lo que es la pared llamada tabique intraauricular, que va a dividir la cámara superior tanto en una aurícula izquierda y derecha, y esta va a provocar una anomalía tanto en la comunicación interauricular, el cual se va a formar a partir del día 28. Al no aplicarse un correcto tratamiento, no haberse diagnosticado durante su vida postnatal, ya que como sabemos esta comunicación interauricular se va a cerrar después del nacimiento, puede ser la causa de que existan complicaciones como es la insuficiencia cardíaca.
Otra de las causas es que no se hubiese diagnosticado antes es porque la insuficiencia cardíaca puede también deberse a su diagnóstico difícil de interpretar de parte de los médicos, ya que el paciente también presenta una avanzada edad y según nuestro grupo pudimos constatar que las personas que tienden a tener una avanzada edad y también bueno, estos pueden relacionarse también con otras enfermedades, como por ejemplo un síntoma muy presente en las personas con una insuficiencia cardíaca es el hinchazón de pies, pero este también podría estar relacionado a lo que es un desequilibrio hidrosalino. Ya. Además, también podemos mencionar que muchas de las insuficiencias cardíacas al inicio no presentan lo que son síntomas. Sin embargo, con el pasar del tiempo puede llegar a haber un alto grado de deterioro en su función cardíaca. Aquí era importante lo que habíamos investigado, que decía que según la clasificación de la New York Heart Association, que es la Asociación Cardíaca de Nueva York, nos decía que esta escala agrupa la insuficiencia cardíaca en lo que eran 4 categorías, en la cual primero tenemos una insuficiencia cardíaca de clase 1, en la cual habíamos manifestado que no hay síntomas de la insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca de clase 2, en cual las actividades cotidianas se pueden hacer sin dificultad, pero el esfuerzo provoca una falta de aire o fatiga. También tenemos aquí la insuficiencia cardíaca de clase 3, en la cual es difícil hacer las actividades diarias. Y finalmente teníamos una insuficiencia cardíaca de clase 4, en la cual la falta de aire se presenta incluso mientras está en reposo. Esta categoría incluye la insuficiencia cardíaca más grave, que en este caso podríamos decir que aquí se encuentra la insuficiencia cardíaca que presentaba el paciente. Muy bien, gracias a Michelle. Lo que ella nos acaba de hablar es ya generalmente la clasificación de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Hay 2 escalas de lo que pudo tal vez ella haber investigado, es el AHA y el NIHA. El AHA es del New York, como bien nos dijo Michelle, y aquí va a estar relacionado con las malformaciones. Entonces, probablemente si esta no se hubiera diagnosticado antes, si hubiera diagnosticado antes, perdón, podríamos haber mejorado y haberle dado una calidad de vida a este paciente. Si se le hubiera logrado hacer el cierre quirúrgico tal vez de esta comunicación interauricular o tal vez manejarle con distintos medicamentos, porque ustedes ya posteriormente van a ver que cuando hay persistencias de conductos arteriosos, cuando hay comunicaciones interauriculares o interventriculares, se puede administrar ciertos medicamentos que van a permitir que ocurra el cierre de estos tabiques para evitar el daño cardíaco. Entonces, principalmente eso es lo que debemos ir conociendo. No sé si tienen otra intervención en el grupo o continuamos ya con el siguiente caso. Listo, entonces vamos con el siguiente caso de un lactante de sexo femenino nace sin complicaciones en el parto tras un embarazo con problemas, ya que la madre ha tenido rubiola antes y esto fue durante el primer trimestre de gestación. Aquí habla de que el lactante presenta cataratas congénitas y cardiopatía congénita. En una radiografía torácica efectuada a las 3 semanas, se observa además un aumento de tamaño generalizado del corazón, con cierto incremento de la red vascular pulmonar. Recuerden, este caso lo habíamos colocado en la evaluación anterior, ¿no es cierto?, acerca de la rubiola. Entonces ahora vamos a responder algunas preguntas, como qué anomalías cardiovasculares congénitas se asocian a menudo a la rubiola materna durante las primeras fases del embarazo. Entonces, continuemos por favor con el grupo número 3.
Angélica. Buenos días con todos los compañeros y doctora. En el día de hoy vamos a hablar sobre este caso. Primero vamos a obtener algunos datos del mismo. Estamos hablando de que es una lactante de sexo femenino. Ok. Dice que durante el parto no tuvo complicaciones. Los problemas se dieron durante el primer trimestre de gestación. Recordemos que durante el primer trimestre de gestación, lo que es el embrión está en un estado de bastante susceptibilidad, ya que se está dando la formación de los primordios, los primordios de los sistemas más importantes de lo que es el organismo, entre esos lo que es el cardíaco, ¿verdad? Entonces, vamos a tener también esa información. Estamos de que la madre estuvo expuesta a lo que es el virus de la rubiola. Durante la exposición le vamos a explicar lo que son las diferentes anomalías que presenta este virus y cómo afecta lo que es el desarrollo embriológico. También tenemos que la lactante presenta cataratas y cardiopatías congénitas. Tenemos que se le realizó luego de 3 semanas de nacida lo que es una radiografía de tórax. ¿Y a qué hacemos referencia con esto? Hacemos referencia que con una radiografía de tórax a esta edad podemos identificar lo que es a nivel del mediastino, lo que es la estructura del corazón, ¿no? Estamos viendo que dice que está un aumento de tamaño generalizado del corazón, es decir, presenta lo que es una cardiomegalia. Como su nombre mismo lo dice, es un aumento del tamaño del corazón. Recordemos que las cardiomegalias no son una enfermedad en sí, sino que son un síntoma o un signo de otra patología u otra afección. Y también tenemos que, entre otros de los síntomas que presenta, es un incremento de la red vascular pulmonar, es decir, un incremento en lo que es su tamaño. Yo les voy a dar una pequeña introducción con algunos datos que encontré en lo que es el libro. Según lo que es el libro de Moore, alrededor del año de 1941, recién se identificó lo que es la influencia que tenía este virus de la rubiola en lo que son casos de madres, de madres gestantes, ¿no? Se hablaba de que Norman Gregg fue el científico que verificó que, bueno, analizó un número de ciertos casos en los que se presentaban cataratas y anomalías referentes a lo que es el corazón y les habían dado como un punto de origen lo que es la rubiola, porque la mayoría de casos la contraía, ¿no? La rubiola en sí es una enfermedad viral contagiosa, ¿no? Que se da a través de las vías respiratorias. Esta, como estábamos viendo en el caso, provocaba lo que son cataratas congénitas. Solo para introducirles en este tema, las cataratas es una opacidad, se da una opacidad, es decir, una falta de claridad o transparencia en lo que es el cristalino, en lo que es la estructura del ojo. Y usualmente esta se da lo que es una transmisión dominante, es más dominante que la recesiva, o está ligada a lo que es el cromosoma X, es decir, que está más ligada a lo que es el cromosoma de la madre. Por eso es que es mucho más, digamos, te afecta mucho más que la madre tenga este virus que del padre, ¿no? Si la madre tiene este virus, hay muchas más posibilidades de que durante el desarrollo gestacional el lactante presente lo que es alguna anomalía referente a lo que es la rubiola. También tenemos que el virus de lo que es la rubiola afecta, claro, como te va a dar cataratas, va a afectar directamente a lo que es el desarrollo temprano del cristalino, siendo las semanas de mayor vulnerabilidad lo que es la 4ª y la 7ª semana, ¿no? Donde recién se están formando las fibras primarias de esta estructura de cristalino en lo que es el ojo. Y también puedo, como referencia, de que esta infección, como ya habíamos dicho, causa lo que son defectos oculares, como son cataratas, también defectos auditivos, como son la sordera, y lo que ya vamos a conversar, lo que son malformaciones cardíacas. A continuación, mis compañeros. Ya. Continuando con lo que mi compañero dijo, lo más probable es que esta rubiola materna provoque en la fase de viremia, va a provocar una infección en lo que son las vellosidades coriónicas o la placenta. Y esto va a tener diversos defectos. Estos defectos y su severidad van a depender del momento de la infección. Por eso se dice que cuanto más joven sea el feto, más severa va a ser la enfermedad. En algunos sitios se encontró que se estima que el riesgo fetal durante los 2 primeros meses del embarazo va a ser de un 40 a un 60%.
Y en este periodo se pueden producir múltiples defectos congénitos, no solo uno, y también se puede producir lo que es un aborto espontáneo de acuerdo a la severidad del defecto. También durante el tercer mes de gestación ya bajamos un poco las probabilidades, ya son de un 30 a un 35%. Y aquí ya se desarrollará un único defecto, puede ser una sordera o la cardiopatía, o una cardiopatía. En cambio, durante el cuarto mes vamos a tener ya un 10% de riesgo de producir un solo defecto, y a partir de lo que es la semana 20 ya muy rara vez se produce el daño fetal. Puede producirse únicamente lo que es la sordera. Ahora, entre las malformaciones congénitas que tenemos por la acción de este teratógeno, malformaciones cardíacas van a ser, por ejemplo, la persistencia del ductus arterioso, una comunicación interventricular o una estenosis pulmonar, que son las más frecuentes. Saliendo un poco del tema, también tenemos otras malformaciones que son importantes de destacar, como las lesiones oculares que dijo mi compañero anteriormente. También puede provocar defectos en el sistema nervioso, como por ejemplo una microcefalia, que trae también un retraso mental, o una meningocele, retraso de crecimiento, entre otras. En este caso específicamente se presenta una lactante con cataratas congénitas y cardiopatía congénita que explicaremos a continuación. Los periodos de sensibilidad de estas estructuras van a ser de sensibilidad elevada, van a ser desde lo que es la tercera hasta la 9ª o 10ª semana. Esto quiere decir que la madre, en este caso, pudo haber contraído la infección, en donde el virus de la rubiola atravesó la placenta y se propagó por el sistema circulatorio, afectando los vasos sanguíneos y otros órganos y afectando sobre todo al corazón, justo en su periodo de organogénesis, por decirlo de alguna manera. A continuación, mis compañeros. Entonces, Nicole, haciendo un resumen de lo que usted nos acaba de comentar, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué semana se infectó esta madre de rubiola? Podría ser a la tercera semana o cuarta semana. Sí, ¿no es cierto? Porque recordemos que ya habíamos visto en la formación cardiovascular, esto se forma a la cuarta, a quinta semana. Entonces, esta infección debe haber sido inicial. Y para tener todos estos tipos de malformaciones que tiene de la catarata congénita, que esto también se diagnostica en el momento del nacimiento, y la cardiopatía congénita, nos habla de que esta madre tuvo esta infección antes de su organogénesis, ¿no es cierto? Y ustedes recuerden que cuando empezamos a ver el desarrollo del sistema cardiovascular, hablábamos que esto se desarrollaba entre la cuarta y quinta semana. Entonces, esta fue una infección inicial y aquí habla en el enunciado que es durante el primer trimestre de gestación, ¿sí? Entonces, para tomar en cuenta eso. Gracias. Continuemos, por favor. Bueno, a continuación vamos a responder a la primera pregunta, que nos dice ¿qué anomalía cardiovascular congénita se asocia a menudo con la rubiola materna durante las primeras fases del embarazo? Entonces, como respuesta tenemos a dos anomalías, pero la principal es el conducto arterioso permeable. Es la anomalía cardiovascular más frecuente asociada a la rubiola materna durante las fases iniciales del embarazo. Ahora, ¿en qué va a consistir este conducto arterioso permeable? Lo que va a pasar es que se da una persistencia después del nacimiento entre el conducto aórtico y el pulmonar, es decir, la sangre aórtica va a derivarse hacia la arteria pulmonar, lo que va a causar un cortocircuito de izquierda a derecha en el corazón. Las manifestaciones que pueden ocurrir en el recién nacido son dificultades respiratorias y puede causar también que las cavidades cardíacas izquierdas aumenten su volumen y también se dé una hipertensión de la arteria pulmonar debido a que toda la sangre aórtica ahora será pasada a la arteria pulmonar. Otra enfermedad que puede pasar debido a esta rubiola es en cambio la enfermedad que ya nos hablaron nuestros compañeros, que es la comunicación interventricular, que esta es una cardiopatía congénita de las más comunes, se presenta más o menos del 20% de todas las anomalías congénitas y va a pasar muy parecido al conducto arterioso permeable, debido a que igualmente se va a dar un aumento de volumen del lado izquierdo del corazón y debido a que existe este cortocircuito igual del lado izquierdo a derecho, puede provocarse una insuficiencia cardíaca congestiva. Este defecto se debe a que no se cerró bien el septo ventricular durante el embarazo
y es más común en prematuros exactamente debido a que no hubo el tiempo adecuado para que pueda cerrarse correctamente. Esto igual puede provocar un alargamiento del corazón, el conducto arterioso permeable. Esto en cuanto a la primera parte de la primera pregunta. Ya, gracias, Sol. Entonces estamos claros en eso, ¿no? Y la segunda que habla, ¿cuál es la causa más probable del aumento de tamaño del corazón? Ya tenemos las anomalías cardiovasculares. Entonces, ahora, ¿por qué el corazón va aumentando de tamaño en estas personas, en estos lactantes? Para hacer referencia a cuál va a ser la causa más probable del aumento del tamaño del corazón, primero vamos a definir lo que es una cardiopatía congénita o una enfermedad cardíaca congénita. Bueno, esta enfermedad cardíaca congénita va a ser un problema, como su nombre dice, cardíaco que se presenta al nacer. Se va a dar generalmente cuando ocurre una formación anómala del corazón durante el desarrollo fetal. Bueno, según algunos estudios, decían que los defectos cardíacos congénitos pueden estar relacionados con una anomalía en la cantidad de los cromosomas, ya sea, bueno, los cromosomas del bebé. También puede estar relacionado con los defectos monogenéticos. Esto quiere decir que va a ser de un solo gen, o también puede estar relacionado con los factores ambientales. Ya, en la mayoría de los casos que presenten esta cardiopatía congénita, bueno, no va a tener en sí una causa que va a ser identificable para este defecto cardíaco y, bueno, se dice que generalmente es causada por una herencia multifactorial. Ya, los factores maternos igual van a influir en esta cardiopatía, ya que se sabe que la mayoría de estos defectos ocurren cuando la madre va a estar en contacto con ciertas sustancias. Esto va a ocurrir durante las primeras semanas del embarazo, como ya mencionó mi compañera, en este caso sería entre la tercera o cuarta semana. Y como ya se sabe, la enfermedad materna, como ya se menciona, la rubiola, va a causar estas anomalías. Igual, los medicamentos que puede haber estado ingiriendo la madre también va a provocar enfermedades que van a afectar el desarrollo del corazón. Ya, a continuación mi compañera. Ya, acotando la parte que menciona de los medicamentos que una mujer puede administrarse durante este periodo, encontramos aquellas mujeres que presentan trastornos convulsivos, de manera que consumen anticonvulsivos, o sino aquellas que toman litio para tratar la depresión. Encontramos también aquellas mujeres que presentan fenilcetonuria, y estas tienen que acoplarse a una dieta especial para que esto no afecte al bebé y presente una mayor probabilidad de presentar lo que sería la cardiopatía congénita. Además, también estarían las mujeres que son diabetes insulinodependientes, porque estas deben de igual manera controlarse para que no se lo transmita al bebé, y aquellas que presentan lupus. Ya. Podemos acotar también que una de las, considerando todo lo ya antes mencionados, la anomalía cardiovascular que también puede ser considerablemente frecuente y se le asocia a la rubiola, va a ser el conducto arterioso permeable. Este va a ser porque va a incidir de 2 a 3 veces más en las mujeres, y si en un caso normal debemos tener en cuenta que no se va a dar este cierre funcional del conducto arterioso y que suele darse luego de que el bebé ha nacido, sino que va a mantener una permeabilidad. Esta va a hacer que la sangre aórtica, que no sigue su rumbo normal, va a irse a la arteria pulmonar. Esto va a hacer que entre la mitad y las 2/3 partes de la eyección ventricular del lado izquierdo van a ser derivadas a través del conducto arterial pulmonar. Esto en sí, en conjunto, va a suponer que el corazón realice un trabajo extra y por tanto va a aumentar de tamaño, es decir, va a generarse lo que es la cardiomegalia. También podemos considerar que en el caso de una deficiencia de oxígeno
o hipoxias severas, también va a ser un papel inconsiderable, por lo que va a ser una disminución de la contractibilidad y por tanto cardiomegalia. A continuación, mi compañero. Ya, entonces entendiendo en relación a la causa más probable, ¿no es cierto? Que ya estamos revisando, dentro de las cardiopatías congénitas causadas por el virus de la rubiola, por eso ustedes dan de ver que cuando una mujer está embarazada en su periodo de embarazo, ¿no es cierto?, inicial, los médicos lo que envían es hacer una batería de exámenes para poder determinar si tiene algún proceso infeccioso. Dentro de esos procesos infecciosos se envía a hacer exámenes. Bueno, se denomina el denominado TORCH, que son las siglas de cada uno de los exámenes que se solicitan. Entonces, dentro de estos está la batería de exámenes de rubiola, porque dentro de las cardiopatías que puede causar la rubiola, ya nos comentó su compañera muy bien en cuanto a la comunicación interventricular, que es la más frecuente, la comunicación interauricular y también el conducto arterioso persistente. Entonces, ahí tendríamos nosotros, si ya conocemos cómo es la circulación nuevamente, ¿no es cierto?, de cuál es la causa más probable del aumento del corazón. Dentro de la circulación cardíaca nuevamente, volvemos a la circulación y si existe un CIV, una comunicación interventricular, si la sangre fluye de izquierda a derecha, a nivel de cavidades derecha va a estar aumentada de tamaño porque va a tener mayor flujo. Entonces, el corazón derecho va a tener que hacer más esfuerzo de igual manera para enviar la sangre hacia el nivel de los pulmones aumentan la presión, nuevamente todo cavidades izquierdas, y lo que va a ocurrir es que, como les vuelvo a repetir y les vuelvo a explicar, todo va a ser un círculo, ¿sí? Que va haciendo que el corazón cada vez se vaya sobredistendiendo sus fibras cardíacas porque necesitan realizar mayor contracción para poder solventar la falla que está teniendo el corazón. Lo que no se está dando cuenta es que es un daño intrínseco dentro de su estructura anatómica, ¿sí? Entonces, no sé si alguien, bueno, me dijo Naidel que alguien más estaba pendiente. Continuemos. Buen día, doctora. Disculpe por no prender la cámara, pero tengo algunos problemas de internet. Okay. Bueno, se ha propuesto que como conclusión grupal, que para evitar este tipo de malformaciones congénitas, se da por la prudencia de la madre en los cuidados diarios, ya que se debe tomar en cuenta el grado de susceptibilidad. En este caso, en las primeras semanas, es mucho más susceptible que la madre tenga que adquirir cualquier tipo de patología. En este caso, como es la fase virémica de la rubiola, que como recordemos es la invasión inicial del virus de la sangre, posteriormente afectando así al feto, Como ya nos dijo nuestra compañera, mientras más joven es el feto, más severa es la enfermedad. En este caso, en los 2 primeros meses, de 40 a 60%, es mucho más susceptible a producir cualquier tipo de defectos congénitos. En el tercer mes, de 30 a 35%. Y en el cuarto mes, un 10% de riesgo. En este caso, es muy importante tener estos datos a conocer, ya que el médico puede prevenir cualquier tipo de afección o afecciones futuras que pueda tener el bebé. En este caso, respondiendo a las preguntas en una forma corta, las anomalías congénitas asociadas a la rubiola son la válvula aórtica bicúspide, que se da por un cierre del septo transverso durante el periodo de gestación. Y la causa más probable del aumento del corazón se relaciona con la normalidad de la cantidad del cromosoma del bebé, los defectos monogenéticos y los factores ambientales. Esto es muy importante que la madre tenga un cuidado desde el periodo de gestación o también que se instruya sobre el riesgo preconcepcional, que recordando es la probabilidad que tiene una no gestante en ser afectada durante el periodo de reproducción, teniendo en cuenta los factores ambientales, sociales, que están condicionados a afectar el desarrollo del bebé. Listo, de lo que entiendo ya terminamos con el grupo número 3, ¿no?
¿Tienen alguna acotación por parte de los compañeros? Si no, para continuar con el grupo que corresponde a cuanto el siguiente caso que habla que un pediatra evalúa el estado de un recién nacido de sexo masculino a causa de la coloración azul, de lo que hemos hablado, de cianosis, ¿no es cierto?, a nivel de su piel. El pediatra ordena una ecografía para confirmar el diagnóstico preliminar de una tetralogía de Fallot. Entonces, vamos a hablar de esta malformación. Continuemos, por favor, con el siguiente grupo. Buenos días, doctora y compañeros. A continuación les vamos a hablar acerca de lo que es la tetralogía de Fallot. Esta tetralogía es una cardiopatía congénita y, como ya lo había mencionado anteriormente una compañera, congénita es desde el nacimiento. Esta puede representar del 11 al 13% de todas las cardiopatías congénitas que se presentan. A su vez, en aproximadamente el 16% de todos los casos, también se puede esta tetralogía asociar con una microdeleción. ¿A qué hace referencia microdeleción? Que es la pérdida del material cromosómico. En este caso va a ser del cromosoma 22. También se la puede asociar, o bueno, con una tendencia menor al síndrome de Down o a lo que es la trisomía 21. Y a continuación empezaremos con la primera pregunta. Bueno, con la primera pregunta, que es en la tetralogía existen, en la tetralogía de Fallot van a existir 4 defectos cardíacos, los cuales son, primero, la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar, la hipertrofia ventricular derecha y finalmente lo que es la dextroposición de la aorta, también conocido como el acabalgamiento de la aorta. En la comunicación interventricular. En este caso va a existir una gran abertura en el septum interventricular y va a provocar un cortocircuito, es decir, que se va a unir tanto la sangre desoxigenada con la sangre oxigenada. ¿Cómo va a ocurrir este proceso? Primero, la sangre llega a partir de la aurícula derecha, fluye hacia el ventrículo derecho y pasa directamente a lo que es el ventrículo izquierdo. En este caso va a existir la unión con la sangre proveniente de la aurícula izquierda, que es sangre oxigenada. Por otro lado, vamos a tener lo que es la estenosis de la arteria pulmonar. En este caso, la sangre va a tener problemas para fluir libremente a lo que es los pulmones y desoxigenarse. Aquí también, a su vez, la sangre que ya se encuentra oxigenada vuelve a ingresar a este circuito por esta estenosis pulmonar. Y a raíz de eso va a aparecer lo que es la hipertrofia ventricular derecha. Esta va a ser mucho más gruesa debido a que tiene que realizar un mayor trabajo, es decir, va a realizar mayor presión para que la sangre fluya hacia las arterias pulmonares. Y finalmente tenemos a la dextroposición de la aorta, lo cual normalmente, como conocemos, la aorta se extiende a partir del ventrículo izquierdo. En este caso se va a encontrar en el septum interventricular, recibiendo la sangre a partir del ventrículo tanto derecho como izquierdo. A continuación, mi compañera. Con respecto a la segunda pregunta, que nos menciona que cuál es como que el signo más representativo, para tener en cuenta que padece de tetralogía de Fallot y como nos menciona ya en el caso, es la cianosis, ya que esta se caracteriza por la disminución de la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Por eso los bebés tienden a tener como una coloración azulada, por lo que no tienen la suficiente cantidad de oxígeno, tanto en manos, en los pies, muchas veces incluso en la boca. Muchas veces también los bebés no pueden nacer con esta coloración. Sin embargo, después presentan como que estos episodios repentinos de esta coloración cuando lloran o cuando comen. Otro también de los signos es la acropaquia. Esta ocurre cuando los dedos, o sea, las puntas de los dedos se agrandan
y las uñas se incurvan, y muchas veces esto generalmente es con el transcurso de los años, o también puede presentar disnea, es decir, la dificultad que tiene para respirar. Como un dato también hacía referencia a lo que son los episodios cianóticos, que como ya mencioné, esto es la disminución rápida de la cantidad de oxígeno. Entonces, esto es muy frecuente en los bebés entre 2 a 4 meses de edad, pero también instintivamente en niños de 1 a 2 años también pueden padecer esto, y se decía que se les debe poner en cuclillas, porque al poner en cuclillas es como que aumenta el flujo sanguíneo hacia los pulmones. A continuación, la siguiente pregunta. Ya, Nicole. Entonces, la acropaquia, aparte de lo que usted nos comentó de los dedos que son alargados con sus puntas redondeadas, o los conocidos dedos en palillo de tambor, que también son característicos, es lo que se caracteriza en estos pacientes. Listo, vamos a responder la siguiente pregunta que habla: ¿qué técnica radiográfica se podría utilizar para confirmar un diagnóstico provisional de este tipo de malformación cardíaca congénita? Sí, bueno, vamos ahora a mencionar estas técnicas. Primero vamos a decir un concepto de qué son las técnicas radiográficas. Bueno, a técnicas radiográficas se refiere a procedimientos que tienen como objetivo obtener imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos o campos magnéticos. Entonces, vamos a mencionar dos de ellas. Bueno, tenemos a la radiografía de tórax. Los rayos X normalmente tienen la función de producir imágenes donde vamos a poder observar el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, las vías respiratorias, los huesos del tórax y la columna vertebral. Esto también nos va a ayudar a identificar si existe o no la presencia de líquidos en los pulmones, o también la presencia de aire que los rodea también a los pulmones. En el caso de los pacientes que padecen esta tetralogía, vamos a encontrar los siguientes hallazgos. Primero, que el callado de la aorta se va a encontrar únicamente en un 25% de los casos, porque en los demás va a pasar que ocurre una transposición de los grandes vasos, entonces no se puede observar. También aquí una característica que es muy importante que se puede observar en la radiografía de tórax va a ser que el corazón va a cambiar su forma, va a tener una silueta de bota. Esto debido a que va a sufrir una hipertrofia, como ya mencionaron, del ventrículo derecho. Entonces, el vértice del corazón se va a encontrar como elevado. Entonces, tiene una forma de bota, que es muy característico para identificar esta tetralogía. Si hablamos de otra técnica radiográfica, podemos mencionar al electrocardiograma. El electrocardiograma va a ser, nos va a mostrar el corazón, si este está teniendo sus latidos a un ritmo y fuerza normales, y también nos enseña el tamaño y la posición de las cámaras del corazón. Cuando un electrocardiograma es anormal, se va a mostrar que existe algún tipo de daño o enfermedad en el corazón. En el caso de los pacientes que tienen esta tetralogía, bueno, al momento en el que se le hace un electrocardiograma en el nacimiento, este va a ser normal, pero con el desarrollo pueden aparecer un bloqueo en la rama derecha como consecuencia de la hipertrofia del ventrículo derecho. Esta hipertrofia va a seguir aumentando conforme la presión aumenta al ventrículo derecho. Cuando hay mayor presión, esta hipertrofia también aumenta. Y esta hipertrofia a su vez también se va a dar por esta deformación del septal ventricular, lo que también puede ocasionar la dilatación de las cavidades derechas, que en un futuro pueden dar lugar a arritmias malignas, como por ejemplo la fibrilación ventricular. Y la fibrilación en sí son contracciones asincrónicas y desordenadas de las fibras musculares, en este caso del corazón. Entonces, resumiendo, la técnica radiográfica que la vamos a solicitar, la más común que tenemos a la mano es una radiografía de tórax. ¿Sí? La radiografía de tórax es la que se va a visualizar
como bien ya nos dijo Karen, cómo están las estructuras anatómicas del corazón. No me acuerdo si ayer en anatomía habíamos revisado eso, pero ustedes ven que a nivel de la radiografía se puede ver, como les digo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, y de esta forma ir viendo cómo el corazón también se habla de que tiene una característica común, que es la forma en bota, ¿sí? Entonces, ustedes ven que como siempre les vuelvo a repetir, cada vez que vemos radiografías normales, debemos estar siempre en contacto constante con este tipo de radiografías, porque cuando ya veamos tantas radiografías normales y nos encontramos con una radiografía anormal, vamos a decir, esta radiografía está algo extraña de lo que normalmente uno ve. Entonces, se habla de una forma en bota porque hay un aumento del ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho va a desplazar hacia arriba la punta, ¿no es cierto? Y se va a ver como una bota. Esa podría ser, como les explico, la técnica más accesible, más que todo en nuestro sistema de salud, que ustedes ven que hacerse una tomografía, una resonancia magnética u otros estudios en unos recién nacidos es ponerlo a mayor radiación si no estamos del todo seguros. De igual manera, la radiación que tiene la radiografía de tórax es importante, pero esta va a ser nuestra técnica diagnóstica. No sé si tiene algo más, Karen, que aportar. No, de ahí mi compañera que nos va a mencionar 2 técnicas más. Ok, vamos entonces. Buenos días, Doc. Ya. Sí, además de las técnicas que mencionó Karen, también podemos realizar, cuando hay la posibilidad, claro, de realizar un ecocardiograma. Este ecocardiograma nos permite visualizar una imagen del movimiento del corazón, es decir, de un ultrasonido. En el ultrasonido nosotros podemos ver si existe un tamaño, una forma, una función adecuada del corazón, también la fuerza que tiene este mismo, además de los movimientos, del grosor de sus paredes, y también nos permite visualizar si las válvulas están funcionando de manera adecuada. Cuando nosotros hacemos un ecocardiograma, cuando pensamos que existe una tetralogía de Fallot, también tenemos que lo primero que vamos a ver es que el septum interventricular se encuentra de manera gruesa. También, por ejemplo, en un corazón normal, como dicen los libros, como dice que cabalga, o sea, la aorta le dicen que cabalga el corazón, cabalga el tronco pulmonar. Entonces, en este ecocardiograma tenemos que ver si la aorta está cabalgando, si se encuentra en manera adecuada y en posición adecuada, podemos visualizarla. Pero cuando hay una transposición de vasos grandes, entonces esta no se va a encontrar en su posición normal. También podemos ver si existe una obstrucción en la válvula pulmonar y por ende poder visualizar si existe una anatomía normal de las arterias pulmonares. Otra de las técnicas también es la resonancia magnética nuclear o la de TAC. Esta diferencia de la otra nos permite visualizar mediante rayos X, imágenes radiográficas. Esta va a ser específica cuando se trata de un diagnóstico de tetralogía de Fallot. Este va a permitir una angiografía mediante TAC con reconstrucción volumétrica en la que nos permite delimitar si hay una anatomía normal de la arteria pulmonar. También si hay volúmenes volumétricos normales, tanto de los 2 ventrículos que permiten expulsar la sangre y de la arteria pulmonar y de la vasculatura pulmonar. Esas son las técnicas que nos podrían ayudar. Ok, gracias, Erika. Y en cuanto a la última pregunta, que habla en su opinión, ¿cuál sería el objetivo principal en el tratamiento? ¿Qué tratamiento se les ocurre a ustedes que en estas malformaciones debemos tener? Por favor, ayúdenme encendiendo sus cámaras, chicos. Doctora, con respecto al tratamiento que se realiza suele ser una cirugía a corazón abierto. Normalmente se hace después del nacimiento o aproximadamente de 3 a 6 meses de vida. Todos los bebés que sufran esa tetralogía tienen que someterse a esta cirugía, ya que si no lo hacen a futuro pueden presentar defectos de su crecimiento y desarrollo. Normalmente lo que se hace en la cirugía es una corrección de las estructuras intracardíacas, por ejemplo, en lo que era el estrechamiento de la arteria pulmonar, se hace un ensanchamiento y en su válvula se hace un tipo de agrandamiento o en caso también puede hacerse un reemplazo.
Ahora, con lo que es el orificio de comunicación interventricular, se suele usar un tapón para que se mejore el flujo de sangre hacia los pulmones y hacia el cuerpo. Con respecto a lo que era el engrosamiento del ventrículo derecho, como después de la cirugía ya se ha normalizado lo que es la presión y el trabajo normal del corazón, el engrosamiento va a volver a su tamaño normal. Después de la cirugía, las tasas de supervivencia de los bebés han mejorado. Entonces, los bebés después de la cirugía van a tener una calidad de vida activa y saludable. A pesar de esto, tienen que hacer visitas regulares al cardiólogo, ya que pues, pueden presentar afecciones a futuro, pero normalmente no se suelen presentar. Ya. También tenemos datos curiosos a considerar. El primer caso en el que se vio la tetralogía de Fallot ocurrió hace 77 años y fue a la niña Eileen Sasson, cuya edad era de 15 meses de edad, en la que entró al quirófano para recibir su primera fístula sistémico-pulmonar que logró salvar su vida. Entonces, en la actualidad es posible esperar una sobrevivencia del 90% de los niños con tetralogía de Fallot. Sin embargo, esta corrección puede abarcar problemas a largo plazo, entre los cuales encontramos arritmias o una muerte súbita por problemas no resueltos. También se puede encontrar orificios en la pared que separan los ventrículos, y esto requiere una reoperación. También dilatación del ventrículo derecho e izquierdo que no está funcionando correctamente, además de las enfermedades de arterias coronarias y una fuga en las válvulas pulmonar y la válvula tricúspide. Independientemente, la cirugía se necesita o se debe realizar a los 2 o 6 meses o antes si los síntomas son graves. Y dentro del punto de vista de las causas, no se desconoce la causa exacta de esta malformación, pero existen factores genéticos asociados y alteraciones externas que pueden facilitar que se produzca esta enfermedad, tales como la alteración al cromosoma 22, al que se denomina síndrome de DiGeorge, o también una enfermedad viral durante el embarazo, en este caso, como vimos anteriormente, la rubiola. También el consumo de alcohol durante el embarazo, una mala nutrición durante el embarazo, o también el factor de edad, en la que las personas con edades superiores a 40 años tienen mayor prevalencia a contraer y tener malformaciones en sus bebés. Y también, como resumen, podemos decir que la tetralogía de Fallot presenta cuatro factores, que es la estenosis de la arteria pulmonar, la comunicación intraventricular, la descomposición de la aorta y la hipertrofia ventricular derecha. Y sus síntomas más comunes va a ser la cianosis, la acropatía, los desmayos y las convulsiones. Y las técnicas para su diagnóstico. Jimmy, en eso ya nuestros compañeros nos lo dijeron, sí. Gracias por su aporte. Su cámara está como en los secuestros, toda distorsionada para no verla. Sí, tiene que arreglarlo. Sí. Bueno, voy a detener ahí la grabación. Ahora que ya conocemos un poco más sobre la tetralogía de Fallot, los defectos cardíacos que esta posee, la manera de cómo tratarla y la forma en que la diagnosticamos, nos surgió a nosotros una pregunta adicional. ¿Cuáles son los factores o qué es lo que causa la tetralogía de Fallot? Si bien no encontramos una razón exacta, pudimos dar diversas causas. Entre la primera van a ser cambios a nivel de los genes o los cromosomas. Como se mencionó en un inicio, uno de ellos va a ser la microdelección del cromosoma 22, lo que corresponde al síndrome de DiGeorge. La mayoría de personas que presentan este síndrome van a también presentar lo que es tetralogía de Fallot. Otra va a ser la trisonomía en el cromosoma 21. Por lo tanto, los pacientes con síndrome de Down poseen también estos defectos cardíacos. Otra cosa que debemos añadir es algo muy importante que nos mencionó Jimmy. Se da en personas, mejor dicho, en mujeres mayores de 40 años. Esto se debe a que la reserva ovárica va a producir, va a mantener
óvulos de baja calidad. Es decir, estos ya vienen con problemas cromosómicos en su estructura o de acuerdo a su número. Más allá de todos estos defectos genéticos o cromosómicos, también encontramos otras causas que llegan del medio exterior, como puede ser la rubiola congénita. Ya lo habían mencionado antes, esta puede generar problemas a nivel de la vista, o sea, los ojos, el oído, incluso en el corazón. Dentro del corazón nosotros vamos a destacar lo que es la estenosis de la arteria pulmonar. Ya se mencionó que es cuando la arteria pulmonar se encuentra demasiado estrecha. Más allá también depende la alimentación de la madre, el consumo de alcohol o algún medicamento durante el tiempo de embarazo. Otro factor también es que puede ser la tetralogía de Fallot hereditaria. Si alguno de los padres la posee, es muy probable que también se herede a sus hijos. Y eso es todo. Muchas gracias, doctora. Listo, entonces como les estaba comentando, es bueno que cada uno de ustedes como grupo y hemos resuelto estos casos que se presentan al final del texto. Son casos clínicos que no están lejos de lo habitual, ¿no? De que si nos va a llegar una persona con estas características, sí, nos puede llegar una persona con estas características y nosotros debemos investigar y realizar una búsqueda en cuanto a cada una de estas preguntas. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí el día de hoy. Les voy a pedir que revisen, ya que mañana vamos a hacer un juego en cuanto a esto, a todo lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, yo he visto que ustedes tienen esa aplicación, el Kahoot, así que yo también intenté hacer esa aplicación, utilizarla, y la vamos a utilizar el día de mañana. Así que revisen todo eso para que los 5 primeros que tengan sus puestos en este juego, pues tengan su punto extra en lo que hemos visto en este momento en sistema cardiovascular. ¿Sí? Si no tienen alguna pregunta,